La teología rara vez encabeza los noticiarios de información. Sin embargo, a partir de los años 80 escuchamos de una serie de teologías que van a tener tal relieve que se convierten en el centro del debate político. Estamos hablando, claro, del fenómeno de las teologías de la liberación. Y en particular es en Latinoamérica, en nuestro contexto latino y hispano, en el cual se va a desarrollar todo este pensamiento a partir de los años 70, al cual también se enfrenta Samuel Escobar en esta década. Comenzando con su periodo en Lima a comienzos de la década en el seminario evangélico, pero sobre todo ya establecido en Estados Unidos, en la Universidad Calvino y en el Seminario Bautista del Este de Filadelfia, fragua tal vez una de sus obras más importantes, La fe evangélica y las teologías de la liberación. Hay muchos libros sobre la teología de la liberación, así en singular, pero ninguno como el de Samuel, que trate en plural y con esta perspectiva tan equilibrada este fenómeno. Los comienzos de sus obras siempre son sorprendentes, con ese gran estilo literario que tiene y la forma ingeniosa muchas veces de introducir los textos. Emprende esta obra con estas palabras Samuel Escobar. En América Latina tenemos hoy una realidad ineludible, que es la presencia de las iglesias evangélicas, es decir, la existencia de un pueblo que invoca a Jesucristo como Señor y Salvador, que se considera diferente de la población mayoritariamente católico-romana. Existen evangélicos ya de tercera y cuarta generación. Continuamente se van agregando nuevos convertidos a sus iglesias. Este crecimiento de la minoría evangélica ha llamado la atención de historiadores, sociólogos, teólogos. Y hay autores católicos que dan voces de alarma, sociólogos marxistas que ensayan interpretaciones simplificadoras. Los evangélicos interpretan los hechos como evidencia del poder redentor del Evangelio de Jesucristo. Y ahí en Michigan nace este libro, ¿no?, de la fe evangélica y las teologías de la liberación, que había surgido antes como un pequeño librito, ¿no?, que habías hecho una versión más breve, ¿no? Hice una versión breve que la publicó el Concilio Nacional Evangélico del Perú, porque estaba en el aire las teologías de la liberación, y en el Perú resulta que el fundador, el más conocido teólogo de la liberación, Gustavo Gutiérrez, sus hermanas eran vecinas nuestras en Lima. Por esa vía me relacioné. Te relacionaste con el fundador, digamos, de la corriente que viene de Perú originalmente, ¿no? Claro, pero que se había generado en América Central también. América Central, ¿no? Pero el que articuló la visión pues fue Gutiérrez. Y Gutiérrez, una característica de su teología era que era bíblica. Él utilizaba la Biblia, él, tiene El Dios de los Pobres, un libro que estudia la materia bíblica. O sea, era diferente del teólogo católico clásico que era Santo Tomás de Aquino. Evidentemente otros tiempos. En la década de los 80 el grito de liberación salía del seno de esa mayoría católico-romana y alcanza repercusión mundialmente. El libro Teología de la Liberación, perspectivas de este sacerdote peruano, Gustavo Gutiérrez, circula en todo el mundo, en varios idiomas. Es una obra ya considerada clásica tanto tiempo después de su aparición como un texto de estudio incluso en instituciones de Europa y de Norteamérica. El lenguaje y los temas de esta reflexión teológica que empezó en ese continente han encontrado un nivel casi global. Es importante entender para esto que el Vaticano tomó cartas en el asunto el año 84. Vio los excesos de estas teologías y vemos que hubo una instrucción del llamado Santo Oficio al respecto con una afirmación rotunda. El Evangelio de Jesucristo es un mensaje de libertad y una fuerza de liberación. Así lo explica el propio Gustavo Gutiérrez en un programa dedicado a la teología de la liberación de la televisión española. Juan Pablo II insistió mucho en el tema de pobreza, muchísimo, y en las causas de la pobreza,
que es el punto que crea dificultad. Don Elder Cámara, en esas frases breves e incisivas que tenía, la que voy a citar es muy conocida, ¿no? Decía, si yo le doy pan a un pobre, a un hambriento, me dicen que soy un santo. Y si pregunto por qué tiene hambre, me dicen que soy un comunista. Si hemos tenido problemas a los que usted se ha referido, es porque hemos hablado de las causas de la pobreza. Lo que hizo Medellín. El teólogo brasileño Leonardo Boff fue uno de los llamados al orden. Se le condenó al silencio. Cuando abandonó el sacerdocio presionado por la situación de hostigamiento que vivía, dijo: solo cambio de trinchera para poder continuar la lucha al lado de los más pobres. Por eso lo que yo he sufrido con Roma no es absolutamente nada con lo que ellos sufren todavía. Ni me he amargurado, incluso entristecido. Eso sí, ¿por qué? Porque he visto la lógica del Vaticano. Ellos son condenados a condenarme. No son libres para no condenar la teología de la liberación, porque tienen un sistema que es lógico. Entonces son pobres de espíritu y yo los entiendo, los perdono, pero los combato en nombre de Dios, porque eso no viene de Dios, ni viene de Jesús, viene del sistema que se ha montado, que es un sistema de poder. Pero los principales ataques contra la teología de la liberación no llegaron desde el seno de la jerarquía de la Iglesia. Todos los representantes de este movimiento fueron acusados por los Estados Unidos de comunistas y de dar sustento ideológico a los movimientos guerrilleros que en la década de los 70 surgieron en Latinoamérica. Cuando usted piensa en el documento de Santa Fe, famoso en 1980, en que para la primera campaña presidencial de Reagan, y el documento dice que un riesgo muy grande a la política exterior de Estados Unidos es la Iglesia Católica en la línea que ha tomado, y en particular la teología de liberación. Como usted tiene un caso inusitado, ¿no?, de una reunión de los ejércitos de todo el continente, de Canadá a Chile, en Buenos Aires, diciembre del 87, y el tema de los ejércitos fue la teología de la liberación. ¿Se da usted cuenta lo que eso significa? No es ningún secreto, está publicado. Ahí figuramos todos, ahí aparecemos todos los conocidos que conoce bien. Prueba que hay algo, ¿no? Yo no lo digo con ninguna satisfacción. Ese tipo de documento justificaba y ha dado lugar a otras muertes también, a las que usted ha señalado. Es la voz de Gustavo Gutiérrez y la canción ahora es de León Gieco, el cantautor argentino que compuso este tema en el año 78 en el pueblo de una pequeña ciudad al norte de Santa Fe, en los momentos duros de la dictadura militar. Se refugió allí con su padre y luego la canción fue popularizada por Mercedes Sosa e incluida en un disco por la insistencia de Charly García. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofete en la otra mejilla, después de que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte. En el año 2011 Samuel Escobar volvió a Estados Unidos. Tuvo la oportunidad de visitar lo que es la universidad tal vez más prestigiosa e importante una vez más de Wheaton, que está en el estado de Illinois, muy vinculada a Billy Graham, donde estaba el centro de estudios y de los archivos en los que ahora se encuentran los propios papeles de Samuel Escobar, y desarrolló allí en inglés una conferencia sobre la teología de la liberación
y el desarrollo de una teología evangélica latinoamericana. Estas son algunas de sus palabras en esta ocasión en Estados Unidos. My own book, La Fe Evangélica y las Teologías de la Liberación, had a missiological approach and placed an exposition of the new theological trend within the continuum of the relationship between Protestants and Catholics in Latin America. Mi libro sobre la fe evangélica y las teologías de la liberación tiene un enfoque misiológico. Se desarrolla en el contexto también de las relaciones entre evangélicos y católicos cuando surge este movimiento. As its title indicates, I also clarify the fact that there were at least 3 different lines among liberation theologians. Como el título indica, busco también clarificar que hay por lo menos 3 líneas distintas dentro de los llamados teólogos de la liberación. A pastoral line, an academic line, and a radical revolutionary line, each one with markedly different emphasis. Hay por lo menos una línea pastoral, otra que es académica y finalmente una radical revolucionaria, cada una con énfasis distintos. I also summarized the challenge of liberation theology in the 3 new perspectives they proposed. Resumo también el desafío de las teologías de la liberación en 3 diferentes perspectivas que ellos proponen. First, liberation theology offered a new and critical reading of the history of the Catholic Church in Latin America within the perspective of a critical reading of the history of Spanish colonialism and American and European neocolonialism. En primer lugar, ellos proponen una perspectiva crítica de la historia de la Iglesia Católica Romana en Latinoamérica, desde una perspectiva también crítica del fenómeno colonial del Imperio Español e incluso el neocolonialismo de Occidente en esta región. We Protestants had always been critical of the Catholic Church and attributed the poverty and injustice of our countries to the feudal Catholic set of values and institutions that were imposed by force after Columbus' arrival. Nosotros como protestantes siempre hemos sido muy críticos sobre la influencia católico-romana en Latinoamérica y hemos llegado incluso a atribuir la pobreza y la injusticia de esta región al régimen feudal que imponen a la fuerza desde el Imperio Español. So we could agree in that with liberation theologians' revision of church history. Así que en ese primer punto podríamos estar de acuerdo como evangélicos con el análisis que hacen los teólogos de la liberación de esa historia de la influencia católica en Latinoamérica. En América Latina, la introducción del término evangelio está vinculada a la historia de una conquista militar con la llegada de españoles y portugueses, escribe Samuel Escobar en su libro. Y pone como ejemplo el sacerdote dominico Vicente Valverde durante el golpe que le permite a Francisco Pizarro, conquistador del Perú, apoderarse del imperio inca de Atahualpa en Cajamarca. Sin embargo, reconoce que la investigación histórica hoy en día nos ha permitido ver que también hubo en el siglo XVI otros misioneros católicos y otros métodos de evangelización, además del militar. Por ejemplo, cita claro a Bartolomé de las Casas en América Central. El evangelio que vino a América Latina con el protestantismo viene con una fuerza liberadora, porque trae la fuerza del mensaje bíblico. Aunque esporádicos, los esfuerzos precursores del siglo XIX tuvieron reverberaciones en la educación popular y en la lucha por abrir hacia el pluralismo una sociedad feudal y cerrada. Pone Samuel el ejemplo también de Perú y la influencia que tuvieron también los primeros misioneros protestantes en el siglo XIX. Second, liberation theology offered also a new reading of Scripture, a fresh reading through the perspective of the poor, a vision from the underside. En segundo lugar, dice Escobar, los teólogos de la liberación proponen una lectura diferente de la Escritura, desde la perspectiva del pobre, del oprimido. This was the most engaging aspect of liberation theology for us as evangelicals. Este fue el aspecto que más nos atrajo y confrontó a los evangélicos de los teólogos de la liberación.
El teólogo brasileño Leonardo Boff fue tal vez el más conocido de los represaliados. Le escuchamos aquí en este documental de Televisión Española sobre la teología de la liberación. Lo que hay en Roma es una activación enorme de la piedad ritual, de las grandes manifestaciones de sacramentos, de show misas, de los movimientos carismáticos, políticamente todos muy conservadores de derecha. Los peores de todos son los de Cristo Rey, los legionarios de Cristo Rey, Opus Dei, Comunión y Liberación, que quieren un evangelio, mucha piedad, mucha oración, cantan Padre Nuestro, pero nunca dicen Pan Nuestro. Para mí una iglesia, un grupo que no articula, no une Pan Nuestro con Padre Nuestro, no puede decir amén. No está en la tradición de Jesús. Este es el cantautor uruguayo residente en España, de origen evangélico y ahora en el ámbito católico, Luis Alfredo Díaz. Da tu pan al que tiene hambre y tus ropas al que está desnudo, y reparte todo lo superfluo. Bendice al Señor en todo tiempo. Da tu pan al que tiene hambre y tus ropas al que está desnudo, y reparte todo lo superfluo. Bendice al Señor en todo tiempo y pídele para que sean rectos todos tus caminos y tengas éxito en todos tus planes y todos tus proyectos, hijo mío. Sé vigilante en todos tus actos y vigila también tu conversación, hijo mío. Sé vigilante en todas tus obras y muéstrate prudente también en tu conversación, hijo mío. No hagas a ninguno. However, as evangelicals, we could not accept a reading of Scripture in which Marxist analysis was applied in the interpretation of the biblical text. Como evangélicos, nosotros no podíamos aceptar una lectura del texto bíblico basado en la interpretación y el análisis marxista. Because it went against the core of the revealed nature of the Bible and it offered a selective reading of it. Porque iba en contra del corazón mismo de la revelación bíblica de la Escritura. Y el tercer y último desafío que enfrenta Samuel de los teólogos de la liberación es el de la práctica, la llamada praxis. Es ahí donde más podemos aprender también de estas teologías, en la necesidad de tener no solamente una ortodoxia, una doctrina correcta, sino también una práctica, igualmente de acuerdo al modelo de Jesús. Así se lo muestra también a Juan Pablo Bongarra, en un programa de la televisión argentina La Puerta Abierta, en una de sus últimas visitas, a la luz también de la propia experiencia de Samuel. La Iglesia necesita anunciar la palabra de Dios, pero tiene que la Iglesia hacerlo de manera que responda a las preguntas de nuestro tiempo, a las preguntas que se hace en nuestro tiempo. Cuando yo empecé a trabajar entre universitarios en la década del 60, como te decía antes, el marxismo era la buena noticia, era como el evangelio. Y muchos jóvenes se sentían atraídos y algunos estaban dispuestos a dar la vida por esa causa. Y lo hicieron. Y lo hicieron. Yo recuerdo de haber visto una pintada en Córdoba, en una calle, donde decía
¿Qué importan los sacrificios de un hombre y un pueblo si lo que está en juego es el destino de la humanidad? Che Guevara. Entonces había gente dispuesta a dar su vida por eso. Sí. De modo que si yo quería hablar de Cristo en la universidad, tenía que responder a las preguntas que venían de quienes estaban sometidos a ese tipo de adoctrinamiento, de propaganda. Seguiremos escuchando las reflexiones de Samuel Escobar, ahora ya instalado y residente en el norte de América a finales del siglo pasado. Eso será en nuestro próximo programa, Al Trasluz. La música esta vez ha sido a cargo de la banda sonora original de la película La Misión, que tiene una clara relación con precisamente la reflexión histórica que hacen los teólogos de la liberación sobre la llegada del cristianismo a Latinoamérica. Pueden oír los anteriores programas con Samuel Escobar aquí en Al Trasluz en las plataformas donde son subidos después de emitirse por Dynamis Radio. Están en SoundCloud, una plataforma donde la emisora puede ofrecer un mejor sonido que en otras, igualmente que en iVoox, donde los encontrarán como El Pulso de la Vida, el espacio radiofónico de Dynamis Radio donde se emite habitualmente Al Trasluz. Si es un usuario también de Spotify, donde encuentra no solamente música, sino muchos podcasts, puede encontrar también el nuestro. Incluso si está en Apple y lo que escucha es iTunes, también encontrará allí en nuestro programa como podcast. Dani Panduro ha combinado las músicas, la voz de Samuel, las canciones y las grabaciones de programas y entrevistas con mi narración. Yo soy José de Segovia. Les mandamos desde aquí nuestros saludos, besos, abrazos, juntos o por separado.